Vamos a seguir estudiando, entonces vamos a seguir leyendo en Marcos. Hemos estado en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Esta es la tercera semana que estamos ahí y yo sé que es una cosa que usted no se la cree. Dice, ¿cómo es posible que el pastor haya encontrado tantas cosas en los mismos versículos y le cambie lo mismo? Bueno, le tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Qué le parece? ¿Cuál quiere primero? La mala, siempre me piden la mala noticia primero. La mala noticia es que aunque hoy vamos a acabar estos versículos, no estudiamos todo lo que hay que estudiar en estos versículos, todavía hay más, pero no quiero rascarle más, quiero dejarla ahí. La buena noticia es que ya hoy terminamos esto, ¿ok? Así que es la buena noticia. Y vamos a seguir hablando de la fe que actúa, obviamente le puse la fe que actúa 3, pero realmente se debería de haber llamado el perdón invisible, porque eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, el perdón invisible. Y seguimos leyendo en Marcos, vamos a leer Marcos 2:5. Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después nos brincamos al versículo 10 y 12, y dice ahí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, hijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así que seguimos estudiando la parte en donde 4 hombres llegan a la casa donde estaba Jesús, rompen el techo, bajan a un paralítico por el techo y Jesús lo sana. Es una historia que tal vez es muy común para la escuela dominical y los niños se la saben de memoria, pero para nosotros, a mí esta historia me ha maravillado cómo Marcos en tan poquito nos dio tanto y sigue todavía saliendo más, pero vamos a imaginarnos por un momento que ustedes son dueños de un hospital. Usted tiene un hospital y en su hospital tiene necesidad de un cirujano. Y usted está buscando un cirujano para contratarlo en su hospital. Y obviamente lo que usted está buscando es una persona pues, que haya estudiado medicina, ¿verdad? Que haya tenido una especialización en cirugía, que pueda hacer cirugías, y por lo menos que haya practicado la medicina un poquito. Entonces usted está buscando una persona que sepa de medicina para ser los cirujanos de su hospital. Y lo que usted está buscando, aparte de la experiencia, es que sepa bien, que sea un buen cirujano, que tenga buenas referencias, que no haya cometido errores. Imagínese un cirujano que no sabe hacer buenas las operaciones. Usted está buscando a alguien que tenga buena experiencia. Y aquí siempre los empleadores tenemos el gran problema, usted y yo que somos los dueños del hospital, tenemos un gran problema. ¿Cómo voy a conseguir a alguien que tenga experiencia si no le doy trabajo para que tenga experiencia para empezar? ¿Cómo va a conseguir la experiencia si nunca le damos trabajo? Está la gran problemática ahí. Es obvio que este problema no se puede resolver a menos que le demos la oportunidad, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahí, al final en el versículo 12 dice, nunca hemos visto tal cosa. Entonces aquí tenemos 4 hombres que bajan al paralítico delante de Jesús para que Jesús lo sane, pero nunca nadie había visto que alguien sanara a un paralítico. ¿Se da cuenta? Nadie tenía esa experiencia, nadie sabía si Jesús podía hacer eso o no, pero estas personas tenían la fe y lo hicieron. Bueno, de cualquier manera, imagínese que en la posición del cirujano que usted tiene abierta viene una persona y aplica para la posición y le menciona que su especialidad no es medicina, no es cirugía, no es nada de eso. Su especialidad es arbolitos miniatura de bonsái de esos japoneses. Pero él quiere de cirujano. Y su experiencia es con los arbolitos. No menciona su educación en medicina, no menciona ninguna experiencia, nada. Solo lo único que menciona es que tiene una tremenda habilidad con sus manos para hacer las cosas del más detallito posible. Es lo único que menciona. ¿Usted lo contrataría como cirujano? Lo más probable es que no. Usted diría, pues yo estoy loco, ¿qué? ¿Cómo voy a contratar a esta persona que se dedica a construir árboles, que no ha estudiado medicina, para cirugía? No tiene sentido. Estos hombres, estos pasajes que estamos estudiando,
Llevan a un hombre delante de Jesús para que Jesús hiciera un milagro que nadie había visto. No tenía sentido. ¿Cómo se les ocurrió? No tiene sentido. Pero lo asombroso no es el milagro que hizo Jesús, sino la fe de estos hombres. Que cuando bajan al paralítico, ellos tenían fe. Y sin embargo, antes de que ellos digan nada, antes de que Jesús los sane, le dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Además de que estos muchachos tenían fe y lo bajan, lo increíble es que lo primero que Jesús hace es decir al muchacho, tus pecados te son perdonados. Él ni siquiera lo pidió. Y en pocas palabras, ¿qué tiene que ver que le sane los pecados con que le perdone los pecados con que lo sane? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo es que a Jesús se le ocurrió perdonar los pecados primero? Parece que no tiene sentido. Sin embargo, hay algo que quiero que veamos hoy bien interesante. Me lo puse en diferente orden, así que voy para atrás, pero ahí está. La salvación, quiero que entendamos esto, la salvación y la redención de nuestros pecados es por fe. Es personal, le falta una L, es personal y es invisible. Nadie puede ver el perdón. Así como nadie puede ver mi fe, nadie puede ver mi perdón. Cuando Jesús me perdona, nadie puede ver que me perdonó, solamente Jesús. Sin embargo, los hijos de Dios podemos confiar que Jesús no solo perdona nuestros pecados, pero que también cuida de nuestro bienestar físico. ¿Se da cuenta? Este hombre viene y le perdona los pecados y después los sana físicamente. ¿Se da cuenta? Podemos tener esa confianza que si Dios es capaz para perdonarnos, es capaz para mantenernos nuestro cuerpo físico saludable. Él va a cuidar de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Morir. Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró a ellos. Pero si pone un poquito de atención lo que pasó, la Biblia nos menciona que ellos tuvieron un pecado. No sé si tuvieron más, pero la Biblia menciona que por lo menos tuvieron un pecado. Y vivieron 900 y tantos de años. Y conforme van pasando las generaciones, y la siguiente generación nació y murió, 800 años. Y conforme van pasando las generaciones, 700 años, 600 años. Cada vez vivíamos menos. ¿Por qué? Porque el pecado nos destruye, nos mata, el cuerpo también se lo lleva el pecado. Así que cuando Jesucristo perdona pecados, también nuestro cuerpo se rejuvenece y estamos mejor. Así que Él se encarga de nuestro bienestar físico. Vamos a ver entonces los cristianos con pecado. Vamos a ver 3 puntos. Primero, los cristianos que tienen pecado. Usted dice, pastor, no me venga con esas cosas, por favor. ¿Cómo que los cristianos tienen pecado? Pues si yo soy santito, yo nunca cometo pecado. ¿Cómo que los cristianos tienen pecado? Bueno, pues le tengo una buena noticia. Los cristianos tenemos pecado. No está bien que pequemos, pero está bien que tengamos pecado. ¿Cómo así? No está bien que peque, pero está bien que tengamos pecado. Está bien que admitamos que tenemos pecado. Los cristianos con pecado. Lo primero que dice ahí, los cristianos. ¿Qué es un cristiano? ¿Cómo definimos a un cristiano? Los personajes que están involucrados en la historia de hoy hicieron algo bien interesante. Algo pasó ahí bien interesante que si usted se lo perdió, ahorita se lo voy a dar. Porque hizo Jesucristo algo bien interesante. Los cristianos, ya hemos dicho antes, que por primera vez se llamaron cristianos en Antioquía y se les llamó cristianos porque hacían lo que Cristo les enseñó. Por eso le llamaba cristianos. Así que, en pocas palabras, un cristiano es el que practica lo que Jesús nos enseñó. Eso es un cristiano. Sin embargo, el cristianismo empieza con un cambio de nombre. Lo primero que le pasa a usted y a mí cuando somos cristianos, cuando estamos al Señor Jesucristo, es que nuestro nombre cambia. ¿Cómo así? ¿No sabía eso, que usted tiene un nuevo nombre? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Ahora mi nombre es hijo de Dios. Entonces lo primero que le pasa al cristiano es que es un hijo de Dios. Es el primer cambio. Los cristianos somos hijos de Dios. Cuando usted cree en Jesús, se hace cristiano y tiene el poder de presentarse donde usted va. ¿Usted quién es? Yo soy un hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Lo primero que pasa es que creemos que somos hijos de Dios, tenemos ese poder. Y cuando Jesús está con el paralítico, en Marcos 2:5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, no sé si se perdió esa partecita, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Si él ya es hijo, él ya es cristiano. Él ya había creído en Jesucristo, pero tenía pecados. ¿Se da cuenta? Es un cristiano con pecados. Por lo tanto, Jesucristo lo reconoce, lo acepta como hijo de Dios, le llama por su nombre, hijo, tú eres uno de mis hijos, tú eres cristiano, pero veo que tienes pecado. ¿Y qué le dijo? Te perdono tus pecados. Y usted dice, hermano, pero eso a mí nunca me va a pasar porque yo no peco. Yo nunca cometo pecado. Ajá. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso, y su palabra de él no está en nosotros. Así que nosotros tenemos que reconocer que sí somos pecadores. Bueno, que no somos pecadores, que tenemos pecado. Una pequeña diferencia ahí. No es lo mismo ser un pecador que tener pecado. Juan le escribe a las iglesias, le escribe 3 cartas a las diferentes iglesias, son cartas generales, porque no se le escribió a una iglesia en particular, sino se le escribe a todas las iglesias, y les dice que todos tenemos pecado, y que ninguno de los de la iglesia puede decir que no tiene pecado, porque Dios mismo está diciendo que tenemos pecado. Entonces es posible que un cristiano como usted y como yo pueda ser cristiano y al mismo tiempo tener pecado. No se pierde su posición como hijo de Dios cuando usted peca. Su relación con Cristo se daña un poquito porque usted está pecando, pero su posición como hijo de Dios, nadie se la quita. Usted pecó, tiene que pedir perdón, pero usted sigue siendo hijo de Dios. La Escritura claramente nos enseña esto. ¿Y por qué es importante entender esto? Bueno, no porque el pecado sea algo que debemos de practicar, pero es algo que debemos reconocer en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Aquellos que trabajan en mantenimiento, si hay una gotera, ping, ping, está goteando, está cayendo el agua, y la ignoran, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se va a hacer más grande, va a dañar más cosas, no la pueden ignorar. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida como cristianos. Si nosotros tenemos un pecado, no lo podemos ignorar. Tenemos que reconocer que tenemos ese pecado. Tenemos que llevarlo a los pies de Cristo para que Él se encargue y nos ayude a dejar ese pecado. ¿Se da cuenta? No lo podemos ignorar. Y además tenemos que entender que nunca, mientras estemos vivos, nunca vamos a estar libres de pecado. Nuestro nuevo hombre dice que cuando hemos nacido de nuevo, hemos sido criaturas nuevas, hemos sido hechos criaturas nuevas, las cosas viejas pasaron. Nuestro hombre interior ahora está en este cascarón de carne que le gusta hacer las cosas que a Dios no le gusta. Pero no tenemos dos naturalezas, tenemos la naturaleza de Dios viviendo dentro de este cascarón que batalla en contra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que reconocer eso, porque de otra manera no iríamos a Cristo a pedirle perdón. Porque como yo no tengo pecado, pues ¿para qué voy a Cristo? Tenemos que reconocer. ¿Cuántos cristianos han pecado, oiga? Todos los cristianos hemos pecado. ¿Cuántos cristianos, y esa es la pregunta más importante, viven con la culpa del pecado? Muchos cristianos viven con la culpa del pecado. Y por eso es importante entender que Jesucristo nos perdona de todo pecado y que no debemos de tener ninguna culpa porque Él ya tomó la culpa de nuestro pecado. Debemos reconocer el pecado, debemos arreglarlo, pero sin culpa. ¿Me explico?
Porque si yo siento culpa, entonces me voy a detener y no voy a buscar a Jesucristo. Me va a bloquear mi relación con Jesucristo. Así que los que no han entendido que el perdón de pecados, la salvación, la regeneración y la santificación provienen de Dios, además de la salvación y además del perdón, ¿qué le ponen? Obras. Son los cristianos que quieren sentirse bien haciendo, porque tienen la culpa de que, ay, cómo he pecado, y quieren cubrirse con las obras. Solo Jesucristo nos puede limpiar con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Este paralítico fue traído delante de Jesús. ¿Cuántas buenas obras habrá hecho este paralítico antes de estar enfrente de Jesús? Pues yo creo que ninguna, porque nomás estaba ahí tirado, no puede ni caminar. A él le tenían que ayudar todo el tiempo, ¿no es cierto? Él no podía andar ayudando a la gente. Así que él tampoco podía decir, bueno, pues el Señor me perdonó porque yo soy bueno, porque yo tengo buenas obras. No, lo único que él tenía era su fe en Jesús. Y eso es lo único que Jesús está pidiendo, fe. ¿En quién? En Jesucristo, fe en su muerte, fe en su resurrección y fe que Él está intercediendo por nosotros desde el cielo delante del Padre. ¿No es cierto? Así que con esa fe Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Él es un cristiano ahora sin pecado, porque sus pecados se los acaban de limpiar. Se acabó el pecado, desapareció. Dios, Jesucristo, no lo condena, lo perdona. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo venimos delante de Jesucristo y tenemos pecado, ¿qué hace Jesús? ¿Nos rechaza? No, dice, ven, te perdono. Quiero que restablezcamos nuestra relación personal. ¿Se da cuenta? Y eso fue lo que le hizo este hombre. Pero además Jesucristo, con esa autoridad que tiene, la autoridad que tiene para perdonar pecados, Él lo hizo sin que le pidieran. Él ya sabía la condición, Él ya sabía lo que necesitaba el hombre. Lo único que tenía que hacer Él, ponerse enfrente de Jesús. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para que nos perdone nuestros pecados? Venir delante de la presencia de Jesús. Él tiene toda la autoridad para perdonar pecados. Los pecados de ese paralítico fueron perdonados, pero físicamente hablando, al paralítico de nada le sirvió que sus pecados fueran perdonados. ¿Se da cuenta? Seguía tirado ahí, sin pecado, pero seguía tirado ahí sin poder caminar. No le había servido de mucho físicamente, pero no tenía pecado. ¿Cómo podemos entonces estar seguros de que Jesús sí limpió sus pecados? Estaba ahí tirado. Cuando Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿hubo algún cambio en su vida? ¿Físicamente alguien vio algo que le cambió? No. La cama no cambió de color, su ropa no cambió de color, su piel no cambió de color, seguía tirado igual ahí, no se podía mover, seguía idéntico. ¿Cómo podemos saber que Jesús sí limpió sus pecados? Nada le pasó ahí. Lo único que pasó es que los escribas que estaban ahí sentados empezaron en su corazón empezaron a pensar, pero qué blasfemo. ¿Cómo se atreve a decir yo te perdono los pecados? Si lo leemos ahí en el versículo 6 al 8 dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Cada uno de ellos estaban pensando la misma cosa, pero no estaban hablando, nomás lo estaban pensando en su corazón. Y aquí Marcos otra vez me vuelve a maravillar, porque ¿quién pudo revelarle a Marcos lo que estas personas estaban pensando en su corazón si no es el Espíritu Santo? Usted me dice que la palabra de Dios no fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién le reveló a Marcos lo que esta gente estaba pensando sino el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? Marcos en este pasaje nos da tanta cosa. Pero bueno, los escribas, ¿en qué estaban pensando los escribas? Los escribas estaban pensando en la ley de Moisés. En Éxodo 34, del 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Se da cuenta? Los escribas están pensando la ley de Moisés. Dice, la ley dice que solamente Dios, Jehová, puede perdonar pecados. ¿Cómo es que ahora viene y dice, yo te perdono? Ellos no se enfocaron que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no pensaron, si Él tiene el poder para perdonar pecados, entonces Él debe ser el Hijo de Dios. Ellos dijeron, no, momento, aquí nadie puede perdonar pecados. No reconocieron la autoridad de Jesús y al contrario, etiquetaron a Jesús de blasfemo. Le dijeron, tú eres un blasfemo. Jesús había limpiado los pecados de este hombre. Nadie podía ver lo que Jesús había hecho en la vida espiritual de este hombre. Jesús, con su autoridad, no tenía que darle cuentas a nadie. Él es Jesús, Él perdona a quien Él quiere, Él tiene misericordia a quien tiene misericordia. No tenía que comprobar que Él era el Hijo de Dios. Pero su misión en la tierra era hacer que las gentes creyeran en Él. Así que, ¿cómo podía hacer para que esta gente creyera que Él era verdaderamente el Hijo de Dios? Bueno, Jesús en su sabiduría se mueve del ámbito invisible, donde nadie pudo ver lo que hizo, al ámbito visible. Se mueve de lo espiritual a lo físico y les dice, ok, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice, ok, ustedes piensan que yo no puedo perdonar pecados, para que vean mi autoridad, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camita y vete. ¿Y qué hizo él? Se levantó enseguida tomando su lecho y salió de entre ellos caminando. Y todos se quedaron, wow, este sí que tiene autoridad. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Jesús? Pasó de lo que ellos no podían ver a lo que sí podían ver. Dijeron, ok, yo le perdono los pecados, si ustedes no lo pudieron ver, ok. ¿Qué tal que lo sano? Para que ustedes vean que sí tengo autoridad. Y se maravillaron porque nunca habían visto tal cosa. Ellos no vieron cómo se desvanecieron los pecados del paralítico, pero ellos sí vieron cómo el cuerpo del paralítico se fortaleció, se enderezaron las piernas y se levantó el hombre. ¿Se da cuenta? Dios tiene autoridad, Jesús tiene autoridad. No había duda, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que estaban ahí se maravillaron y Él tiene toda la autoridad para perdonar todos los pecados que Él quiera. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, el perdón está garantizado. Cuando usted va y compra algo y le dicen está garantizado, usted dice, bueno, pues sí, pero véndame el seguro porque no le creo nada. Póngame unos 5 años de seguro adicional a lo de la tienda porque eso de que está garantizado en estos días. Pero con Jesús el perdón está garantizado. Si Él pudo hacer que el paralítico se levantara con tan solo ordenar, levántate y vete, seguro que pudo perdonar sus pecados. Con tan solo decirle, tus pecados son perdonados. No hay duda de eso. Pero ¿qué se necesita para que mis pecados sean perdonados? ¿Qué se necesita para que los pecados del paralítico fueran perdonados? La fe, la fe. Hechos 10:43, estoy tratando de escuchar lo que me dicen. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué se requiere? Creer. Dice ahí, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. La garantía es que en el momento que usted cree, usted recibe perdón de pecados. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo primero que se requiere para que nosotros sean perdonados? Creer en Él. Así de fácil. ¿Qué más se requiere? Bueno, se requiere aceptar su sacrificio propiciatorio. Es una palabra así muy difícil. Propiciatorio. ¿Qué quiere decir? Que es un sacrificio en lugar nuestro. Él murió en lugar de que nosotros muriéramos. Aceptar su sacrificio. ¿Y qué más se requiere? Se requiere aceptar su perdón por gracia. ¿Se da cuenta? Está muy fácil,
Pero realmente el segundo y el tercero, aceptar su sacrificio propiciatorio y recibir su gracia o su perdón por gracia, están implícitos en el primero. Si nosotros creemos que Él es Dios, si nosotros creemos que Él murió por nuestros pecados, si nosotros creemos que Él resucitó al tercer día, si nosotros creemos que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, entonces sabemos que su sacrificio es suficiente, entonces sabemos que su sangre es suficiente, entonces sabemos que su perdón es por gracia y que yo no tengo que hacer nada y no puedo hacer nada para recibir el perdón. Lo único que tengo que hacer es creer. ¿Se da cuenta? Lo único que tengo que hacer. Algunas personas dicen que creen en Jesús, pero al mismo tiempo dicen que su fe no es suficiente para salvar sus pecados. ¿Y qué le ponen? Buenas obras. Dicen, ok, yo tengo que creer, pero además tengo que ponerle buenas obras para que entonces Jesús pueda perdonarme. ¿Usted cree que Jesús está limitado a lo que usted hace o a lo que yo hago? Él no tiene límites. Él lo único que está esperando es que usted le crea. Cuando usted le cree, ¡pum!, en ese momento Jesucristo actúa y le perdona los pecados, porque no hay nada que lo pueda detener. Y no hay nada que usted pueda hacer para ganarse el perdón de Cristo. ¿Qué podemos hacer para ganarnos tan grande amor? No hay nada. Ya he dicho esto ya 3 semanas, esta es la tercera semana que estamos viendo esto. Cuando los hombres bajaron al paralítico, no le pidieron nada a Jesús. La Biblia dice que ellos bajaron. El paralítico no habló con Jesús. ¿Se da cuenta? Solamente creyeron, porque dijo Jesús, y al ver la fe de ellos, creyeron. Mire, en Hechos 8, 36 al 38, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué es lo único que se requería? Que creyera en el Hijo de Dios. Le dice, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Lucas nos narra la historia de Felipe y el eunuco cuando le pregunta que si puede ser bautizado. Y lo único que Felipe le pone, el único requisito que le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Es lo único que nos está pidiendo. Además de que estos 4 hombres bajaron al paralítico delante de Jesús y lo pusieron enfrente de él, hubo algo más que ellos hicieron. Lo bajaron con confianza. ¿Cómo así? Jesucristo nunca les dijo, pásenle muchachos, bajen no. Pero ellos tenían la seguridad de que Jesucristo no los iba a rechazar. De otra manera no lo hubieran hecho. De otra manera le hubieran pedido una cita. Oye Jesús, nos podemos ver el próximo martes para que sanes a mi amigo. Un appointment, ¿verdad? No, ellos con confianza, demostrando su fe, rompen el techo y bajan al hombre con toda la confianza, sabiendo que Jesús los iba a recibir. ¿Se da cuenta? No tenían ninguna duda. Y Juan nos enseña 3 cosas bien interesantes. Aquí voy, a veces he escuchado que yo hago esto, yo voy de atrás para adelante. Voy a leer primera de Juan 2, después primera de Juan 1 y después Hebreos. Voy de atrás para adelante. Pero le platico. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué dice primero? No pequen. Traten de ser santos, traten de buscar a Dios con todo su corazón. No hagan lo que no tienen que hacer. Pero si ya pecaron, tenemos un abogado. ¿Quién es el abogado? Jesucristo, que está intercediendo con nosotros delante del Padre. Y ese abogado, a diferencia de los abogados de aquí, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. ¿Qué nos pide? El diezmo, la ofrenda, 4 semanas de venir a limpiar el templo,
¿Qué nos pide? Que confieses tus pecados. Vengas delante de Él y le digas, Señor, sí, me equivoqué, perdóname. Es todo lo que nos pide, ¿se da cuenta? ¿Y cómo debemos de llegar con Jesucristo? Ahorita acaba de empezar la celebración de la Semana Santa o de la época de la Pascua en la Iglesia Católica. Los miércoles están teniendo la ceniza y empieza lo de el viernes, ¿cómo se dice? El viernes que no comen carne, empieza todo eso. ¿Qué es lo que Dios nos pide que lleguemos cuando venimos delante de Él? ¿Cómo debemos de llegar con Él? Con un pedacito aquí de una marca ahí, golpeándonos el cuerpo, de rodillas. ¿Cómo debemos de llegar delante de Dios? Hebreos 4:16 dice, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo? Venga con confianza, entre, el Señor Jesucristo lo está esperando. No necesita appointment, no necesita cita, no necesita nada. En el momento que usted se acuerde, ay Señor, pero es que te ofendí. A la 1 de la mañana cuando se acordó, venga con confianza delante de la presencia de Dios y confiese sus pecados porque tenemos abogado delante del Padre, Jesucristo el justo, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Con confianza, así como estos hombres llegaron con toda la confianza sabiendo que Jesús los iba a recibir, con esa misma confianza. Nosotros tenemos de tener la misma confianza de venir delante de su presencia, confesar nuestros pecados y descansar en Él. Amén. Los hombres llegaron, bajan a su amigo ahí como pudieron, no sé cómo estuvo la cosa, lo bajan ahí, lo dejan ahí. Y cuando se van, ya no llevaban cargando al amigo. Ya ni siquiera llevaban cargando la cama se la llevó el amigo. ¿Se da cuenta? Cuando usted viene delante de la presencia del Señor y usted pone sus pecados delante de Él, usted descansa. Él le quita los pecados y usted sale de ahí libre de carga, ya no carga nada. ¿Se da cuenta? Creemos en un solo Dios, un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y creemos que Jesús es Dios, que tiene toda la autoridad para perdonar nuestros pecados. Es cierto que los cristianos estamos viviendo una lucha diaria en contra del pecado. Todos los días estamos batallando con esta carne. A los ojos que les gusta ver lo que no deben de ver. A los oídos que les encanta escuchar lo que no tienen que escuchar. La boquita que ya dijo lo que escuchó, que porque lo vio, que lo escuchó, que no lo debe de decir, pero lo dijo. Todos los días batallamos con eso, ¿no es cierto? Por eso no quiere decir que nuestra salvación se haya perdido. Seguimos siendo hijos de Dios. Eso nadie se lo puede quitar. Lo único que tenemos que hacer es venir delante de su presencia y pedirle perdón. Señor, perdóname. Este chisme que escuché no lo tenía que haber dicho, pero se me salió. No es que le quiera yo decir, pero no es que, ¿verdad? Pero la verdad es que usted se tiene que enterar. Mire, le voy a platicar. Y sale lo que no tiene que decir. Y ve una cosa que uno no debe de ver, ¿y qué le pasa al cuello? Como si estuviera resorte. Y se movió el cuello y ve uno lo que no lo tiene uno que ver y lo ve. ¿No es cierto? Todo lo que uno no quiere hacer, la carne lo quiere hacer, el espíritu no lo quiere hacer. Tenemos esa lucha diaria. Pero tenemos un abogado en el Padre. Debemos de entender y practicar esta verdad de que Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para que esa carga se quite y podamos ir delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo? Todos los días, con esa confianza, y nuestra lucha diaria va a ser más fácil. Cada día va a ser más fácil, cada día vamos a tener menos oportunidades de caer en el pecado y cada vez vamos a gobernar nuestra carne mejor. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón, este es el momento de confesar su fe para que Él tome la carga de su pecado, para que usted descanse en Él y todas sus culpas sean quitadas. Ese es el momento. Pero si usted ya es un cristiano, ya dijimos, segurito que tiene pecado. Yo tengo pecado. Pero abogado tenemos delante del Padre
a Jesucristo el justo, quien es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que vengamos con confianza delante de Él y pidamos ayuda, socorro oportuno en el día de la gracia. ¿Se da cuenta? La salvación y la redención de pecados es por fe y nadie puede ver lo que usted le está pasando por dentro. Solamente usted sabe cuando Jesucristo le ha perdonado. ¿Por qué? Porque solamente usted puede pedir perdón por sus propios pecados. Nadie más puede pedir perdón por los pecados de nadie. Es una cosa personal. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, nuevamente a darte infinitas gracias, Señor, porque aunque es cierto que nosotros fallamos, es cierto que nosotros, Señor, no hacemos las cosas que debemos de hacer, es cierto, Señor, que muchas veces nuestra carne es más fuerte que nuestro espíritu, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Tú has dicho, Señor, que a todo aquel que cree en ti, Señor, que te recibe, tú le has dado la potestad de ser llamado hijos de Dios, y nosotros somos hijos tuyos, Señor, rescatados por gracia con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Jesucristo, porque eso nadie me lo puede arrebatar, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, Señor. Nada, ni lo creado, ni las potestades me pueden separar del amor de Cristo, y te doy gracias por ello, Señor. Pero al mismo tiempo vengo delante de tu presencia confiando, Señor, que tú me vas a recibir. Perdóname, límpiame de todo pecado. Yo creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Moriste en la cruz del Calvario en mi lugar, fuiste sepultado, resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra, a la mano derecha de Dios Padre, Señor, como abogado, intercediendo por mi caso, Señor, limpiándome de todo pecado. Gracias te doy, Señor, por esa confianza y por esa limpieza que tú has dado, Señor, y porque sé que algún día te voy a ver cara a cara, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a creerlo y a practicar esta verdad todos los días, de tal manera que podamos tener una relación personal contigo todos los días, sin ninguna impureza, sin nada que nos bloquee, Señor, para comunicarnos contigo, Señor. Quita de nosotros aquello que no te gusta, aquello que no te agrada. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.